Este será un video muy versátil, lleno de fraudes, amantes, escándalos, milagros, traiciones, enfrentamientos y también logros, porque aquí somos justos y hablaremos de lo bueno y de lo peor de cada presidente. Veremos el espectáculo de los últimos 10 presidentes de México desde el año de 1964 al 2024. Pero antes de que te emociones pensando en escándalos de corrupción, devaluaciones o crímenes de Estado, déjame detenerte ahí, porque también la política tiene sus amores, aunque sea solo por interés. Dos mundos que, aunque no lo parezca, siempre han ido de la mano. Y si el amor no era su fuerte, no te preocupes, también mencionaré esos datos curiosos que los hacen inolvidables, o sus frases célebres que parecen sacadas de un mal guión de cine. Hoy, ellos serán nuestro circo. Iremos en orden cronológico. Arrancamos con Gustavo Díaz Ordaz. Gobernó México de 1964 a 1970, nació en San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, Puebla. Fue un gobierno marcado por la represión y el control. Gustavo Díaz Ordaz será recordado principalmente por su participación en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México, la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, junto con su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, justificaron la represión de las protestas estudiantiles de 1968, alegando que algunos estudiantes estaban siendo influenciados por movimientos comunistas con el objetivo de desestabilizar y boicotear los Juegos Olímpicos que se celebrarían en el país. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes no tenían una agenda comunista, sino que exigían reformas políticas, sociales y mayor libertad de expresión. La acusación de infiltración fue más una estrategia del gobierno para deslegitimar las protestas y mantener el control. Durante el mitin, el lugar fue rodeado por el ejército y el batallón Olimpia, un grupo paramilitar infiltrado entre los manifestantes. Un helicóptero lanzó bengalas, presuntamente como señal para iniciar el ataque. Las Fuerzas Armadas abrieron fuego contra la multitud, generando pánico y una estampida. Pero la masacre es vista como un crimen de Estado, ya que el gobierno federal, bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, organizó, ejecutó y encubrió los hechos. La responsabilidad estatal incluye la participación del ejército y la policía, así como la operación encubierta del batallón Olimpia. Durante décadas, la información fue censurada y distorsionada por los medios de comunicación por la influencia del gobierno mexicano. Los espías neoliberales pagados por la CIA, en México. Documentos desclasificados y testimonios indican que Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo habrían colaborado con la CIA durante sus mandatos. En este periodo, México se consolidó como centro de operaciones de inteligencia estadounidense en América Latina en el contexto de la Guerra Fría, marcado por la represión de movimientos de izquierda. Bien lo dijo Porfirio Díaz: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahora veremos su amorío con Irma Serrano, la tigresa. Proveniente de una familia adinerada en Chiapas, Serrano disfrutaba de rodearse de artefactos que desbordaban historia y extravagancia. En una de sus mansiones se encontraba un piano labrado a mano que perteneció al emperador Maximiliano. Sin embargo, su verdadero trofeo fue la cama de Carlota, adquirida gracias al amor ciego de Gustavo Díaz Ordaz. Pero ella terminó donándola al Museo de Chapultepec en el año 2003. Una de las anécdotas más icónicas de Irma ocurrió en abril de 1969, cuando llegó a Los Pinos con todo y mariachi, esto para cantarle a Guadalupe Borja, esposa de Díaz Ordaz. Cantó Yo trataba a un casado frente a la primera dama. El episodio terminó con una bofetada de Serrano al mandatario y un veto mediático liderado por Guadalupe Borja, aunque eso no logró silenciar a la tigresa. Sus logros. El 20 de diciembre de 1969, la edad mínima para ejercer derechos políticos pasó de 21 a 18 años. Desde entonces, hombres y mujeres adquieren el derecho al voto al cumplir 18 años. El 4 de septiembre de 1969 fue inaugurada la línea 1 del metro de la Ciudad de México y en ese evento, el presidente Gustavo Díaz Ordaz se convirtió en el primer pasajero en abordar el metro, el cual ha transformado la movilidad urbana, facilitando el desplazamiento de millones de personas en la ciudad. Estadio Azteca,
construido en 1966, es uno de los estadios de fútbol más grandes del mundo, sede de eventos deportivos internacionales. Se construyeron y remodelaron instalaciones para los Juegos Olímpicos de 1968. Entregó la Copa del Mundo al capitán de Brasil Carlos Alberto en la final de la Copa del Mundo de 1970 ante más de 100.000 espectadores en el Estadio Azteca. Vamos ahora con Luis Echeverría Álvarez, presidente de 1970 a 1976, nacido en Ciudad de México. Un gobierno marcado por el autoritarismo. El presidente Luis Echeverría es recordado por su política de represión hacia los movimientos de izquierda. Su gobierno estuvo marcado por la guerra sucia y por un discurso ambiguo y polémico. Principales eventos y controversias. Guerra sucia. Durante su mandato, el gobierno de Echeverría reprimió brutalmente a los opositores de izquierda, resultando en desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones. Este periodo oscuro es conocido como la Guerra Sucia, un capítulo de la historia mexicana donde los derechos humanos fueron severamente violados. El halconazo, los estudiantes se manifiestan contra Luis Echeverría. La manifestación pacífica, que se llevaba a cabo en la calzada México-Tacuba, terminó en masacre por la irrupción de los halcones, un grupo paramilitar, que abrió fuego para reprimir a los estudiantes, lo que dejó cuando menos 225 muertos, numerosos desaparecidos y medio centenar de heridos. Y por ridículo que parezca, estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz en 1976. Llegó a prohibir la música rock en México al decretar el conocido como abanderazo por el Festival de Rock de Avándaro en 1971. Logros y frases destacadas. A él y su gobierno se le deben instituciones como el Infonavit, el CONACYT y el FONACOT, que le dieron forma a este sistema político que, para bien o para mal, sigue funcionando sea cual sea el gobierno en turno. Arriba y adelante. Este lema fue uno de los más emblemáticos de su administración, buscando transmitir una visión optimista del futuro del país, a pesar de las tensiones sociales y políticas. Ni nos beneficia, ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Esta frase refleja la ambigüedad de su discurso, a menudo utilizado para justificar decisiones políticas complicadas que generaron confusión y desconcierto tanto dentro como fuera del país. Continuamos con José López Portillo. Fue presidente de 1976 a 1982, nació en la Ciudad de México. Un gobierno marcado por escándalos personales y económicos. José López Portillo es recordado tanto por su controversia personal como por la grave crisis económica que marcó el final de su mandato. Su administración estuvo envuelta en escándalos de nepotismo y romances públicos, además de la devaluación del peso que dejó una huella en la economía mexicana. En México, hubo un auge económico impulsado por la producción petrolera. Todo comenzó con el descubrimiento del yacimiento Cantarell, el segundo más grande del mundo, solo detrás de los de Arabia Saudita. Pero mientras en Arabia construyeron imperios de riqueza, aquí la historia fue distinta. Despilfarros, corrupción y malos manejos marcaron la gestión de este recurso. Durante los primeros años, la producción creció a un ritmo impresionante, duplicándose año tras año. Los bancos internacionales competían ferozmente por ofrecer créditos y el país vivía una aparente bonanza. Sin embargo, el sueño se derrumbó en su tercer año, cuando el precio mundial del petróleo se desplomó. Las consecuencias fueron devastadoras. Los bancos extranjeros exigieron el pago de intereses, el capital internacional huyó anticipando una inminente devaluación, y México alcanzó un triste récord como el país con la deuda externa más alta del mundo. Ante la crisis, José López Portillo tomó una decisión radical: nacionalizó la banca. Con apoyo del ejército, el gobierno asumió el control de las instituciones bancarias en un intento por emular el legado de Lázaro Cárdenas. Pero lejos de ser recordado como un héroe, la memoria histórica lo colocó en el lado opuesto, como un símbolo de fracaso económico. Años después, Carlos Salinas de Gortari reprivatizó nuevamente la banca, pero lo hizo sin establecer límites claros a los intereses y comisiones. Esto dejó a los bancos con libertad absoluta para imponer costos excesivos a los ciudadanos. Hoy, México es uno de los países donde los banqueros operan con menos regulación, cobrando lo que quieren. Principales controversias y escándalos. La esposa del presidente José López Portillo y primera dama de México fue Carmen Romano, fundadora del DIF.
recuerden este nombre. Les voy a contar dos anécdotas que parecen sacadas de una novela de conspiraciones, pero no, son reales. En una ocasión, el padre de Profelino asistió a una exclusiva tocada musical en Los Pinos. Ahí, gracias a su amistad con el temido Negro Durazo, pudo atestiguar de cerca el desenfreno y la corrupción que reinaban en los altos círculos políticos. Durazo, conocido por su avaricia y su gusto por el poder, no cobraba sus servicios con dinero corriente. No, él exigía centenarios, esas monedas de oro que se convertían en el símbolo de sus tratos sucios y favores fuera de la ley. Cada centenario era un testigo silencioso de un sistema podrido. Por otro lado, tenemos a la elegante pero cuestionable Carmen Romano, quien como primera dama llevaba el término autocontribuciones a otro nivel. Aprovechando su posición, desviaba camiones llenos de billetes destinados a ser destruidos por su deterioro. Pero esos billetes nunca llegaban a su destino. En cambio, terminaban almacenados en su casa, acumulándose en maletas de dinero. Con los recursos del poder al alcance de sus manos, el descaro era absoluto. Más casos de nepotismo. Colocó a todos sus familiares en puestos claves del gobierno y desarrollo de México, quienes no tenían ni la más remota idea de sus funciones y responsabilidades, tampoco tenían la experiencia o preparación. No hicieron más que hundir más a México, pero en lo que eso pasaba, ellos se enriquecieron robando a manos llenas. Unos ejemplos son: su hermana, Margarita López Portillo, la impuso como directora de la radio, televisión y cinematografía. Su primo, Guillermo López Portillo, lo asignó como director del Instituto Nacional del Deporte. Su hijo, José Ramón López Portillo, lo dejó de jefe del grupo financiero Somex. Todos serán recordados por sus pésimos desempeños, actos de corrupción y censura. Frases y declaraciones destacadas. Defenderé el peso como un perro. Esta famosa frase, pronunciada antes de la devaluación de la moneda mexicana, resultó en ironía cuando el peso sufrió una gran pérdida de valor, afectando la economía del país. Así se recuerda esa frase porque suena mejor, pero en realidad dijo: defendamos al peso. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Sus romances. En el mundo de las vedettes, el cine de ficheras tuvo su auge y también su veto. Películas protagonizadas por figuras como Sacha Montenegro y Lin May fueron bloqueadas de la televisión, principalmente para borrar de las mentes los cuerpos desnudos de sus amantes. Sin embargo, estos episodios del cine de las ficheras no han desaparecido de la memoria colectiva, y menos la película Bellas de Noche, siguen siendo un recordatorio de cómo la política y el espectáculo han coexistido en México de formas que no dejan de sorprender. Su relación con la actriz Sacha Montenegro se convirtió en uno de los escándalos más sonados de su presidencia. El romance público con la actriz llevó al divorcio de su esposa Carmen Romano y a su posterior matrimonio con Montenegro, lo que desató una ola de críticas sobre su vida privada. Vamos con Miguel de la Madrid. Dicen que fue presidente de 1982 a 1988, nacido en Colima. Un gobierno en medio de la crisis, principales controversias y desafíos. Inició el neoliberalismo, que para que se entienda fácilmente, es cuando el gobierno vende empresas del Estado a particulares y deja al mercado decidir todo, solo ayuda más a los ricos, pide préstamos al Banco Mundial, y la deuda se paga con recursos del Estado. Y este modelo económico se extendió hasta Peña Nieto. Fueron en total 36 años de robo sin control, los cuales solo aumentaron la deuda externa. Respuesta al terremoto de 1985. Uno de los mayores puntos débiles de su administración fue la lenta y desorganizada respuesta, por lo que la gente se tuvo que organizar sola, y ellos mismos con sus manos y coraje entraron a levantar los escombros y empezar a buscar sobrevivientes. Hubo grupos de voluntarios que trabajaron coordinadamente en las acciones de búsqueda y rescate de víctimas, a las que la gente comenzó a llamar topos. De la Madrid no se apareció hasta 2 días después en las calles, lo cual aumentó el descontento de los mexicanos. De la Madrid rechazó la ayuda internacional y evitó divulgar cifras reales sobre la tragedia. Sobre los donativos externos dijo: México tiene los suficientes recursos y unidos pueblo y gobierno, saldremos adelante. Miguel de la Madrid sufrió un atentado. En la celebración del desfile del 1 de mayo de 1984, un grupo de manifestantes se acercó al balcón presidencial de Palacio Nacional arrojando bombas Molotov.
De la Madrid salió ileso, pero algunos de sus invitados sufrieron heridas. Sus logros. Y vamos a darle como logro, entregarle la Copa del Mundo a Diego Armando Maradona al ganar la final. Eso creo fue de lo menos peor que hizo. Recuerden, quien olvida su historia, está condenado a repetirla, pero tú no olvides suscribirte, porque así haremos historia juntos. Y ahora Carlos Salinas de Gortari fue presidente de 1988 a 1994, nacido en la Ciudad de México. Principales controversias. Fraude electoral de 1988. La elección del 88 está marcada por el escándalo del supuesto fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas, la caída del sistema informático durante el conteo de los votos y el increíble milagro que ocasionó que los muertos pudieran votar, generó acusaciones de que Salinas de Gortari había robado la elección y mancillado la democracia. Pero digamos la verdad, siento que en el fraude de las elecciones, su contrincante Cuauhtémoc Cárdenas le faltó autoridad, nunca se quejó ni se inconformó. Y todo a pesar que antes que se cayera el sistema, él iba ganando. Luis Donaldo Colosio, en 1994, el candidato priista a la presidencia, conmocionó al país por su magnicidio. Esto ocurrió en Lomas Taurinas. A pesar de que se acusó a un loco solitario como el autor material, las teorías de conspiración surgieron rápidamente, sugiriendo que el gobierno de Salinas podría haber estado implicado en el evento o en su encubrimiento. El nuevo peso se introdujo en 1993. La medida consistió en eliminar 3 ceros al peso mexicano para simplificar las transacciones y contrarrestar los efectos de la inflación que había afectado a la economía mexicana durante años. Es decir, el gobierno cambió el valor nominal de la moneda, de modo que un nuevo peso equivalía a 1,000 pesos antiguos. Pero realmente Salinas le quitó 3 ceros al peso, porque ya sabía lo que se venía, la tremenda devaluación, gracias a los robos multimillonarios, desvíos de recursos al extranjero y casos de corrupción. El chupacabras fue una distracción mediática creada y amplificada por los medios de comunicación para desviar la atención de los problemas políticos y económicos que enfrentaba el país en ese momento. La aparición el 1 de enero de 1994 del EZLN, con 900 indígenas armados, cuyo líder y vocero fue el subcomandante Marcos. Su origen se derivó por los siglos de marginación y pobreza de los indígenas. Declaraciones controvertidas. Ni los veo ni los oigo. Esta famosa frase fue pronunciada por Salinas de Gortari durante su informe presidencial, en respuesta a las críticas y protestas de la oposición, reflejando su desdén hacia los disidentes. El legado oscuro de Salinas, el tratado y la corrupción. Carlos Salinas de Gortari no solo cambió la economía mexicana con el Tratado de Libre Comercio, su legado está marcado por la corrupción, el saqueo y un poder construido sobre cimientos de sombras. Las reformas liberalizadoras que supuestamente modernizaron el país fueron solo una cortina de humo para encubrir la gigantesca concentración de riqueza en unas pocas manos. Mientras el pueblo sufría, Salinas y su círculo más cercano, incluidos sus hermanos, se llenaban los bolsillos. El tratado no fue un acuerdo para el bienestar de México, sino una jugada estratégica para fortalecer aún más su control político y económico. Un presidente cuyo legado ha sido, ante todo, el saqueo del pueblo. Salinas de Gortari y Adela Noriega. Uno de los escándalos más sonados es el supuesto romance entre Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari. Según algunos periodistas, este amorío habría resultado en el nacimiento de un hijo, un tema envuelto en misterio y especulación. La leyenda urbana cuenta que la entonces primera dama, Cecilia Ocelli, descubrió la relación e incluso confrontó a Noriega en un hospital donde se encontraba internada tras dar a luz. Se dice que el incidente derivó en un enfrentamiento entre sus respectivas escoltas y un violento regaño del presidente a su esposa. Como resultado, Adela habría sido obligada a exiliarse en Estados Unidos por un tiempo. Después de su aventurilla, se decía que su matrimonio con Cecilia Ocelli estaba marcado por la frialdad y se basaba más en la conveniencia política que en el amor, lo que es perfectamente entendible. Y al final, como tenía que ser, pues igual se divorció. Seguimos con Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 al 2000, nació en Ciudad de México. Principales controversias y hechos. El error de diciembre de 1994 fue una crisis económica que ocurrió cuando el gobierno de Ernesto Zedillo devaluó el peso mexicano de manera abrupta. El gobierno había fijado el valor del peso con una tasa muy baja, pero al final de 1994,
decidió liberarlo, lo que provocó que el peso se devaluara rápidamente frente al dólar. Esto causó un aumento en la deuda externa de México, un gran temor en los mercados financieros y una caída en el valor de las inversiones. La crisis resultante afectó gravemente a la economía mexicana, generando desempleo y pobreza. En un episodio que generó controversia, su famoso "No traigo cash", Zedillo tuvo un incómodo encuentro con una vendedora indígena durante una visita oficial en el que, al ser ofrecido un artículo artesanal, respondió con ese comentario de que no traía cambio, el cual fue interpretado como un desdén hacia la pobreza rural y una falta de empatía por parte de un presidente que debía representar a todos los mexicanos, lo que generó muchas críticas sobre su desconexión con los sectores más vulnerables de la población. Sus logros. Firma del diálogo para la consolidación de la paz con el EZLN. Sí, para este personaje el Fobaproa debe de ser un logro, así de vendido era. Zedillo convirtió la deuda privada en deuda pública. Durante la crisis financiera de 1994 a 1995, muchos bancos privados mexicanos enfrentaron graves problemas debido a la devaluación del peso y a la mala gestión. Para evitar el colapso del sistema financiero, el gobierno de Ernesto Zedillo decidió rescatar a los bancos con el Fobaproa, asumiendo las deudas de los bancos privados y transformándolas en deuda pública, es decir, los contribuyentes tuvieron que asumir las pérdidas. Esto generó un enorme costo para el país, que afectó las finanzas públicas durante muchos años. Ahora, el tremendo Vicente Fox Quesada, la decepción hecha presidente, del 2000 al 2006, nació en Ciudad de México. El fin de la hegemonía priista. El primer presidente no priista, Fox es recordado principalmente por haber puesto fin al largo periodo de gobiernos priistas, al convertirse en el primer presidente de otro partido después de más de 70 años de hegemonía. Su victoria en las elecciones del 2000 representó un cambio trascendental en la política mexicana, pues significó la posibilidad de alternancia democrática, aunque su gobierno no estuvo exento de desafíos. La expectativa de reformas y cambios fue alta, pero la falta de control absoluto del Congreso complicó la implementación de su agenda. Principales controversias y hechos. Comentarios inapropiados. Comes y te vas. Una de las frases más famosas de Fox fue cuando, durante una cumbre en México, le dijo al presidente cubano Fidel Castro, "Comes y te vas". Fox quería evitar que Castro coincidiera con el presidente de Estados Unidos, George Bush, y la frase fue vista como una clara muestra de tensión diplomática entre los dos países. Este episodio aumentó la polarización política y las diferencias con Cuba. Fox quedó como un presidente temeroso, y aún queda bien con los intereses estadounidenses. Al menos así lo recordará la historia. Fox era conocido por su estilo de comunicación único y por repetir frases como hoy, hoy, hoy. O cuando hablaba de sus adversarios, se refería a ellos como víboras prietas y tepocatas, pero estas frases se volvieron más bien un objeto de burlas en su contra, sin olvidar su mexicanos y mexicanas, niños y niñas. Afortunadamente lo inclusivo no estaba tan de moda, sino también hubiera dicho mexicanes. Pero no olvidemos aquel episodio vergonzoso cuando Fox intentó desaforar a Andrés Manuel, quien en ese momento era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Una acción que, lejos de debilitarlo, terminó dándole más fuerza al tabasqueño, porque ya se perfilaba como el candidato favorito para las siguientes elecciones. Pero como ya sabemos, esas elecciones se las robaron descaradamente, haya sido como haya sido. AMLO pidió el voto por voto, casilla por casilla, convencido de que le habían arrebatado la victoria, pero el Tribunal Federal Electoral, alineado a las decisiones de la mafia del poder, solo permitió el recuento del 9% de las casillas. Incluso con ese pequeño porcentaje, la supuesta diferencia se redujo significativamente. ¿Ahora entienden por qué AMLO no confía en estas instituciones? Sus vínculos amorosos. Marta Sahagún, originaria de Guanajuato, se unió al Partido Acción Nacional en 1988. Tras una fallida candidatura a la alcaldía de Celaya, conoció a Fox en 1995, quien la nombró vocera de su gobierno estatal. Su relación personal y profesional con Fox se consolidó y en 2001 contrajeron matrimonio. Como primera dama, Sahagún asumió un papel proactivo, liderando iniciativas sociales y culturales. Sin embargo, su creciente visibilidad y participación en asuntos gubernamentales generaron críticas. Se rumoreaba que su influencia sobre Fox afectaba la autonomía presidencial,
especialmente en decisiones políticas clave. Martita y su retorcido sueño de ser presidenta de México. Fox, fiel a sus intereses, intentó sondear su candidatura dentro del PAN, pero como los resultados de su gobierno eran un desastre, los dirigentes del partido le dieron la espalda. Lo mismo ocurrió con Santiago Krill, su otro gallo. Al final, se tuvo que conformar con Felipe Calderón. Además, su relación con sus hijastros, los hermanos Briviesca, hijos del primer matrimonio de Marta, quienes se beneficiaron de contratos gubernamentales, alimentó especulaciones sobre tráfico de influencias y corrupción. Estos vínculos familiares fueron objeto de investigaciones y controversias durante y después del mandato de Fox. Pero, como ya saben, esos cargos nunca llegaron a nada. Los jueces, con su conocida falta de pruebas, o tal vez con una ayudita en los bolsillos, cerraron el caso sin más. Después el tiempo hizo su trabajo, los titulares desaparecieron, las pruebas se diluyeron y los responsables caminaron libres. Sus obras. Biblioteca Vasconcelos, inaugurada en 2006 en la Ciudad de México, es una de las bibliotecas más grandes y modernas del país, destinada a fomentar la lectura y el acceso a la información. La Biblioteca Vasconcelos no tuvo una buena recepción inicial. De hecho, poco después de su inauguración, tuvo que cerrar temporalmente debido a problemas de filtraciones que requirieron inversiones adicionales a su ya elevado costo original. Sin embargo, con el tiempo ha logrado consolidarse como un espacio cultural vivo, ofreciendo colecciones temáticas que abarcan desde la poesía mexicana hasta la divulgación científica, pasando por la diversidad cultural, el cómic y el manga. Además, sus salas han evolucionado para albergar talleres interactivos, círculos de lectura y cursos que promueven el diálogo y la colaboración, convirtiéndola en un referente cultural de la Ciudad de México. Aeropuerto Internacional de Cancún se amplió y modernizó, consolidándose como uno de los aeropuertos con mayor tráfico en Latinoamérica. Sin duda Fox fue uno de los tropiezos más grandes de México. Y ahora Felipe Calderón Hinojosa fue presidente del 2006 al 2012, nacido en Morelia, Michoacán. El legado de Felipe Calderón está profundamente vinculado con su política de seguridad y su enfoque en la lucha contra la delincuencia organizada. Aunque se reconoce su compromiso con tratar de frenar la influencia del crimen organizado, también fue criticado por las consecuencias humanitarias de dicha guerra, que dejó miles de bajas y desplazados. A nivel económico, su gobierno promovió reformas estructurales, pero la economía mexicana también fue golpeada por la crisis económica global de 2008. Principales controversias y hechos. Haiga sido como haiga sido. En una entrevista, Calderón utilizó esta expresión al referirse a su controvertida victoria electoral de 2006 frente a Andrés Manuel López Obrador. La frase, considerada un error gramatical, se viralizó y fue objeto de burlas y críticas, simbolizando para muchos la percepción de ilegitimidad en su ascenso al poder. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Calderón, fue arrestado en 2019 en Estados Unidos, declarado culpable en 2023 y sentenciado en 2024 a 38 años de prisión por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. Pero Calderón no sabía nada, absolutamente nada. Sus flamantes obras. Pero no digan que no construyó nada, Felipe Calderón ahora sí, como se dice, se voló la barda, y lo hizo 2 veces, una vertical, la Estela de Luz, y otra horizontal para su refinería ficticia. La imponente refinería, una obra de la ingeniería avanzada, de las obras más modernas y tecnológicas, llevándonos al futuro energético. La Estela de Luz, concebida para conmemorar el bicentenario de la independencia, la construcción de este monumento enfrentó múltiples retrasos y sobrecostos, su costo final superó los 1.000 millones de pesos. No sirve para absolutamente nada, ni siquiera es bonita o agradable a la vista, y mucho menos funcional. Inaugurada en 2012, la obra fue ampliamente criticada, la suavicrema se convirtió en un símbolo de corrupción y mala gestión de recursos públicos. Seguimos con Enrique Peña Nieto, presidente del 2012 al 2018, nació en Atlacomulco, Estado de México. Si algo caracterizó a Peña Nieto fue su capacidad de generar memes. En una era donde las redes sociales eran implacables, sus errores en discursos y declaraciones se volvieron legendarios. Pero si bien nos hizo reír, ese no era su papel como presidente, por lo tanto, no hay razones para tenerle consideración. Fue otro presidente que intentó vernos la cara de tarugos.
Se enriqueció sin ningún pudor, repartiendo contratos millonarios en obras de construcción a sus amigos y aliados. Todo estaba pactado desde antes, con beneficiarios que sabían perfectamente que el favor otorgado debería devolverse con bienes y propiedades. Principales controversias y hechos. Durante el sexenio de Peña Nieto, Ayotzinapa se transformó en un símbolo de la inacción, el encubrimiento y la falsificación de pruebas, creando un escenario de impunidad que sigue vigente, a pesar de los intentos fallidos de esclarecer la verdad. Es una tragedia que destapó la injusticia persistente hacia los desaparecidos, dejando una marca imborrable en la historia reciente del país. Otro de los escándalos más sonados fue la Casa Blanca, en el corazón de la opulenta Lomas de Chapultepec. Una mansión de 86 millones de pesos se erguía como símbolo de lujo y misterio. Adquirida por Angélica Rivera, la esposa del presidente Peña Nieto, la propiedad pertenecía a Grupo IGA, una empresa con contratos gubernamentales. La revelación desató un escándalo de corrupción y favoritismo que sacudió al país. Ante la presión mediática, Rivera apareció en un video defendiendo la compra, alegando que la casa había sido adquirida con el dinero de 25 años de trabajo como actriz en Televisa. Pero nadie lo creyó. Durante la ceremonia del grito de independencia en el Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto intentó formar un corazón con sus manos como muestra de afecto hacia el pueblo mexicano. Sin embargo, el gesto no salió como esperaba, resultando en una figura que se asemejaba más aún. Bueno a eso. Sus mejores frases. Estamos a un minuto de aterrizar. No, menos, como 5. No soy la señora de la casa. En una famosa entrevista, Peña Nieto fue cuestionado sobre el precio de la tortilla, una pregunta que reflejaba los problemas cotidianos de los mexicanos. Un presidente no creo que se levante pensando, y perdón que lo diga, como joder a México. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se fue acabando, en alusión a la reducción en la producción de petróleo. Pero ahora vemos que eso era mentira. Sus proyectos. Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, se inició la construcción de este ambicioso proyecto para aumentar la capacidad aeroportuaria, aunque posteriormente fue cancelado. Tren Interurbano México-Toluca, se avanzó en la construcción de este sistema de transporte para conectar ambas ciudades, aunque no la terminó, por temas de corrupción. El legado de Peña Nieto es complicado. Si bien su gobierno implementó reformas estructurales que fueron vistas como avances para el país, como la reforma energética, también estuvo marcado por escándalos de corrupción, errores públicos y una serie de decisiones que lo hicieron impopular en ciertos sectores. Su presidencia estuvo rodeada de controversias que lo vinculan con una alta concentración de poder y una falta de empatía con los problemas cotidianos de los mexicanos. Sus esposas y aventuras. Se casó en 1994 con Mónica Pretelini, con la que tuvo 3 hijos, pero su muerte, el 11 de enero de 2007, a los 44 años, generó varias especulaciones, ya que ocurrió mientras él se desempeñaba como gobernador del Estado de México. Aunque la causa oficial de su muerte fue un infarto, los rumores sobre las circunstancias de su deceso nunca se desvanecieron, contribuyendo y aumentando las sospechas de algo más turbio. Enrique Peña es ampliamente conocido por sus historias extramatrimoniales, de las cuales ha tenido 2 hijos. Mientras seguía casado con Pretelini, Peña sostuvo un amorío con la licenciada en Comercio Internacional, Jessica de la Madrid Telles, a quien conoció por la agencia de publicidad Radar, que trabajó en su campaña a la gobernación del Estado de México. Luego tuvo su aventura con Maritza Díaz Hernández, una funcionaria del Estado de México que trabajaba con el exgobernador y tío del político, Arturo Montiel Rojas, quien le dio un hijo, nacido en el año 2004, y es fruto de esta relación. Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, el matrimonio que fue un espectáculo nacional. En el año 2010, Peña Nieto se casó con Angélica Rivera, más conocida como La Gaviota. Los mexicanos presenciaron un evento que parecía salido de una telenovela. La boda fue cuidadosamente coreografiada, el joven gobernador con ambiciones presidenciales y la estrella de Televisa unían sus vidas en un espectáculo mediático que cimentó la narrativa de modernidad y glamour alrededor de Peña Nieto. Sin embargo, como suele suceder en los melodramas, lo que brillaba por fuera escondía un entramado de secretos y controversias. El catálogo de actrices y la elección de la primera dama. En los círculos de la política y la farándula,
un rumor persistente afirma que Televisa ofreció un supuesto catálogo de actrices para que Peña Nieto eligiera a su futura primera dama. Entre las candidatas estaban nombres como Galilea Montijo y Patti Navidad, pero la balanza se inclinó por Angélica Rivera, quien parecía encajar perfectamente en el papel. Sin embargo, Rivera enfrentaba un inconveniente: su matrimonio por la iglesia. En un movimiento que levantó cejas y sospechas, logró obtener la anulación de su matrimonio anterior en tiempo récord, allanando el camino para su boda con Peña. El final del cuento de hadas, un matrimonio por amor o por conveniencia. La separación de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se anunció poco después de terminar la presidencia, casi como si el contrato simbólico de su unión hubiese expirado con el sexenio. Rivera, ahora fuera del rol de primera dama, quedó marcada por las críticas, mientras que Peña pasó página rápidamente, siendo fotografiado junto a la modelo Tania Ruiz en diversas ocasiones. Pero esa gran historia de amor puro ya terminó. Y para el gran final, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México de 2018 al 2024, nacido en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. La tenacidad del hombre de Macuspana. Desde las tierras cálidas de Tabasco, emergió un hombre con una misión clara: transformar a México. Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, no solo ha sido un político, sino un fenómeno social que durante décadas construyó su figura a base de lucha, perseverancia y un discurso directo que resonó en millones de mexicanos. El camino hacia el poder: 3 intentos, una victoria. AMLO no llegó a la presidencia por casualidad. Fue un hombre de batallas políticas largas y desafiantes. En 2006, tras una reñida contienda contra Felipe Calderón, el tabasqueño proclamó fraude y encabezó protestas masivas que paralizaron la capital. Su segundo intento, en 2012, lo enfrentó a Enrique Peña Nieto y a todo el poder de las televisoras, donde nuevamente quedó en segundo lugar. Pero López Obrador no se rindió. En 2018, con un discurso renovado, un nuevo partido político y con un respaldo histórico, triunfó con más del 53% de los votos, marcando el fin de décadas de alternancia priista y panista. Construcciones que buscan transformar México. Desde su primer día en el poder, AMLO anunció que su gobierno estaría dedicado al pueblo. Su gestión se caracterizó por proyectos emblemáticos que se convirtieron en ejes de su visión de la Cuarta Transformación. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sustituto del cancelado en Texcoco, este aeropuerto en Santa Lucía fue inaugurado en 2022 con la promesa de ser una solución más económica y funcional. La refinería Dos Bocas, ubicada en su natal Tabasco, esta obra busca fortalecer la soberanía energética de México al reducir la dependencia de combustibles importados. El Tren Maya, una ambiciosa red ferroviaria que conecta 5 estados del sureste mexicano, diseñada para promover el turismo y el desarrollo económico en una región históricamente marginada. Ha impulsado el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto integral que busca conectar el Golfo de México con el Océano Pacífico, promoviendo el desarrollo económico y social de la región. Frases que definieron su mandato. López Obrador se ha distinguido por su habilidad para encapsular su filosofía en frases célebres que han quedado grabadas en la memoria colectiva. Primero los pobres, un mantra que guió sus políticas sociales, enfocadas en becas, pensiones y subsidios para los sectores más vulnerables. La mafia del poder, un término que utilizó para denunciar las élites políticas y económicas que, según él, mantenían a México en la corrupción y el atraso. Me canso ganso, una expresión popular que usó para subrayar su determinación de cumplir con sus promesas. Logros destacados. A pesar de las controversias, su movimiento ha logrado implementar medidas que han impactado profundamente a millones. Aumento histórico en el salario mínimo, el más significativo en décadas, beneficiando a los trabajadores mexicanos. Programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, diseñados para combatir la pobreza y generar oportunidades de empleo. Universalización de las pensiones para adultos mayores, un apoyo económico mensual que se convirtió en bandera de su administración. Reducción del robo de combustible, huachicol, a través de una estrategia nacional para reforzar la seguridad en ductos y combatir el crimen organizado. Un legado en construcción. AMLO es, sin duda, un líder que ha marcado una época.
Para sus seguidores, es el presidente que devolvió la esperanza a los olvidados y priorizó la justicia social, dejando un legado que el tiempo se encargará de juzgar. Hubo un tiempo en el que la política dominaba a los medios nacionales con el poder del dinero, ese chayote que engrasaba engranajes editoriales y alineaba discursos. Controlaban narrativas, moldeaban realidades y dictaban, con precisión quirúrgica, no solo qué decir, sino cómo decirlo. Ahora, con la mina de oro agotada, esos mismos medios se han vuelto críticos del poder que dejó de alimentarlos, lanzando dardos envenenados, con la esperanza de que el nuevo poder recule y que, una vez más, el flujo del dinero silencie sus gritos. Pero para desmentirlos está la mañanera, una excelente forma de comunicar y revirar las mentiras o medias verdades que dan los medios tradicionales. Y así, entre rumores, escándalos y amores prohibidos, se teje la fascinante relación entre la política y el espectáculo en México. Historias que, aunque algunos prefieran olvidar, nos recuerdan que el poder y la fama siempre han sido inseparables. ¿Cuántas de estas historias no conocías? ¿Cuáles te indignaron más? También quiero saber cuál es tu presidente preferido. Nos vemos en la próxima, donde seguiremos desentrañando los secretos que pocos se atreven a contar. Por favor, ayúdame a compartir este video las veces que quieras y con la gente que creas le puede llegar a gustar. Comenta qué escándalo, frase o logro te sorprendió más. Te dejaré 2 videos listos para que los disfrutes. Nos vemos muy pronto y gracias por tu apoyo. ¡Mexicanos! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!